Muy buenas tardes, soy Martín Díaz Orita, soy ingeniero agrónomo matriculado en el CEPIA, docente e investigador en la Universidad de La Pampa en producción de cultivos de cereales y oleaginosas y socio gerente de DZD Agro, una consultora para la gestión y desarrollo de tecnologías de producción de cultivos y asesoramiento en desarrollo de agroinsumos en toda la región pampeana y aledaños. Hoy lo que quería conversar con ustedes y compartirles es algunos elementos para la toma de decisiones de manejo en nutrición de cultivos de cosecha y principalmente un objetivo que la virtualidad nos hace difícil y por eso empieza con intentar. Vamos a intentar establecer o generar un espacio que podamos intercambiar entre todos y discutir algunas de las estrategias que usamos en manejo de nutrición de cultivos y en particular con indicadores para tomar decisiones en cuanto a la implementación de la administración responsable de nutrientes. Ese objetivo es muy ambicioso, principalmente en el espacio de intercambio, y para organizarnos les comparto que los factores formadores de la producción, donde vemos a la nutrición como un factor intermedio, es uno de los puntos de partida a interpretar cómo manejamos y cómo planificamos nuestras decisiones de fertilización. ¿Por qué hago esta salvedad o esta observación? Principalmente porque manejamos distintos niveles de rendimiento. Todos los cultivos tienen un rendimiento potencial que está asociado a la eficiencia del manejo de factores definitorios, la captura y la transformación de los recursos ambientales de dióxido de carbono, la radiación, el ritmo de crecimiento asociado a la temperatura, esa capacidad que los genotipos nos confieren de adaptarse y de capturar recursos que se transforman en rendimiento y que simplemente nosotros vemos como la identificación de sitio o ambiente, que en términos de suelos está mayormente ligado a la profundidad efectiva de exploración de las raíces, las texturas, la oferta de agua y la ubicación en cuanto a la calidad y cantidad de energía que reciben los cultivos para alcanzar su máximo rendimiento, su rendimiento potencial o puntual de ese sitio en el cual estamos transitando. En el otro extremo, nosotros cosechamos rendimientos que están asociados principalmente a nuestra habilidad profesional de proteger la producción del cultivo a través del manejo de factores reductores o anticipar las pérdidas asociadas a competencias por malezas, plagas, enfermedades y convivir con riesgos abióticos mayormente, granizo, heladas, que le confieren al sitio un nivel de riesgo y que nos confiere a nosotros como profesionales una necesidad de prevenir, de prevención y de convivencia anticipada en cuanto a las expectativas productivas. En esa brecha entre lo que logramos y el potencial, la oferta de nutrientes, teniendo en cuenta la oferta de nutrientes como esa variable que podemos manejar, y lo hacemos principalmente a través de nuestra estrategia de fertilización, de aporte de nutrientes o de modificaciones en la secuencia de cultivos que apuntan al cuidado de la nutrición a nivel de sistema, de sitio, vamos a estar moviéndonos con lo que llamamos rendimientos alcanzables. Es el nivel de rendimiento variable que está asociado a las medidas que tomamos en cuanto al incremento del rendimiento. Entonces, cuando hablamos de decisiones de fertilización, nos estamos concentrando principalmente en conocer las expectativas de rendimiento, que es el número el cual vamos a estar produciendo y nuestro marco de referencia, reduciéndole una estructura del cultivo, un costo directo, un costo asociado a lograr esa expectativa de rendimiento, y vemos que la diferencia es ese recurso disponible que vamos a estar acotando y que explica las variaciones en los rendimientos alcanzables de acuerdo a distintas estrategias. Y esas estrategias están asociadas al modelo empresarial. Eso nos está dando una complejidad mayor, porque estamos combinando un recurso agronómico, una condición de crecimiento biológico, y una oportunidad de intervención variable de acuerdo a cómo conceptualizamos y definimos nuestra estrategia del cultivo dentro del sistema, dentro de la empresa, dentro de la estrategia general
de cada lote que estamos produciendo. ¿Por qué? Porque podemos enfrentarnos con modelos defensivos, es decir, acotados al cultivo. Hagamos el cultivo porque tiene un beneficio, una necesidad estratégica y buscamos una neutralidad en cuanto al resultado final de la nutrición. Un modelo que es integrado, es decir, hay un valor agregado, hagamos un cultivo con ciertas características, porque vamos a valorizarlo a través del sistema. Caso particular, simple, es la incorporación de un cultivo de cobertura, los cultivos de invierno, cuya contribución principal es hacia la estrategia de mantenimiento de rotaciones, capacidad de generación de porosidad en el suelo, supresión, competencia o reducción de la presencia de algunas malezas. Entonces hay un valor agregado donde el resultado de la decisión de nutrición busca complementarse con una mejora en la producción independientemente de la conveniencia, relación insumo-producto del nutriente que estemos corrigiendo. Y el tercero, que es el modelo productivo, es decir, tenemos un potencial que no se alcanza, que lo vamos a estar manejando de acuerdo a la oferta de nutrientes que estamos aplicando, en un rango donde esa decisión de nutrición en sí misma es una oportunidad de negocio. Es decir, una transformación de una inversión que a través del cultivo en esos 6 meses genera una renta en sí misma por la relación insumo-producto favorable. Entonces, eso nos genera una mezcla, una combinación de situaciones. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esta matriz de niveles de rendimiento que responde a procesos biológicos interactúa con una matriz de decisiones empresariales que responde a estrategias que tenemos que conocer a la hora de plantear nuestro modelo de decisión. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Y qué es un poco el hilo conductor de esta exposición. Primero, que los nutrientes limitan los rendimientos. ¿Limitan qué quiere decir? Que tiene una capacidad de regulación en cuanto a la liberación, a la expresión de la capacidad productiva de un sitio y que a la vez ese efecto es variable, que no es un efecto blanco o negro único, si bien conocemos la ley de Liebig, la ley del mínimo, pero eso no lleva a cero, sino que tiende a modificar a tasas de incrementos decrecientes los resultados productivos. Que el suelo es nuestro mayor proveedor de nutrientes, es decir, que las plantas en sí capturan nutrientes que están en el suelo o que circulan a través del suelo y que resultan en la provisión, y nuestro conocimiento del recurso suelo es nuestro aliado porque es el amortiguador de las decisiones de fertilización. Que en los sistemas productivos la fertilización es una práctica que se involucra, que se incluye con el propósito de incrementar los rendimientos, es decir, aportar por encima de lo que el suelo, como proveedor natural de la nutrición, es capaz de aportar y que acompañe en esa búsqueda del potencial, cuya adaptación está asociada al mejoramiento genético, al conocimiento de las relaciones entre los ambientes y los genotipos. Y esa combinación, junto con el modelo productivo, hace que no haya recetas, que no haya respuestas únicas, que vamos a manejar elementos en la toma de decisiones, pero no elementos que llevan a una decisión o a un camino, sino a una serie de pasos. El primer paso es conocer nuestro reservorio, nuestro aliado, el amortiguador de la oferta de nutrientes. Hay abundantes estudios en Argentina, en la región pampeana, pero recientemente, en los últimos 7 años, un trabajo muy intenso hecho por el grupo de INTA Balcarce, junto a Hernán Sáenz Rosas y todo su equipo de colaboradores, en colaboración entre INTA y la institución Fertilizar, Asociación Civil, se realizó un seguimiento muy intensivo de la oferta de nutrientes que hay en la capa arable de los suelos agrícolas argentinos. ¿Y cuáles son las grandes conclusiones? Vamos a concentrarnos en 2 estudios hechos en el 2011 y en 2018, es decir, en una ventana de 7 años, vemos que los contenidos de materia orgánica tienden a ser moderados, que son inferiores a la condición original, esa condición original que está asociada a la condición de pastizales naturales y
manejos extensivos con bajos procesos erosivos, y que la incorporación de los modelos actuales lo que ha hecho es estabilizar un nivel de materia orgánica, contenidos de carbono de los primeros 20 centímetros, a nivel general de la región pampeana. Podemos decir que la oferta de nutrientes ligados al ciclado en la materia orgánica, fósforo, ¿no?, nitrógeno, azufre, lo que vamos a estar viendo es una menor oferta y asociado a eso una menor condición de manejo o de la condición física o de cuidado físico del suelo. Es decir, una situación estable, pero de cuidado, no es la situación original. El segundo elemento que tenemos que mirar es la oferta de niveles extractables de nutrientes, como tales, como indicadores de probabilidad de respuesta a la fertilización. Y acá lo que vemos es que en este lapso de 7 años, este mapa de oferta o niveles extractables de fósforo en la región pampeana cambió de un 50% en niveles de limitaciones moderadas a bajas a tener casi un 70% de situaciones de limitación. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 70% de los lotes de producción agrícola evaluados en el 2018, encontrábamos niveles de limitación a la normal producción de casi todos los cultivos que estábamos planteando en cuanto a la oferta de fósforo. Si lo vemos a nivel de valores promedios, hubo un cambio entre el 2011 y el 2018 a una tasa equivalente a casi una parte por millón de fósforo de reducción por año, que es equivalente, lo vamos a ver más adelante con estudios de fertilización más acotados, al manejo de suficiencia. Es decir, estamos pidiéndole al suelo que aporte gran parte de los nutrientes y solo entre condiciones estratégicas de conveniencia vamos a estar acompañándolo por la fertilización. ¿Qué otro aprendizaje nos muestra estas dos imágenes? Que la frecuencia, la cantidad de veces que encontramos niveles deficitarios aumentó. Por lo tanto, de la misma mano del diagnóstico hay que prestar atención que no es solo una imagen general, sino una situación de frecuencias. Estar dentro de un área de moderada frecuencia de limitaciones o valores promedios altos, lo que no nos está eximiendo de tener situaciones de no deficiencia o de no limitación. ¿Por qué? Porque la frecuencia, la cantidad de veces que se encuentran puntos que son deficitarios, aumenta. Y eso es lo que hace que el valor promedio disminuya. De ahí que fósforo nos está enseñando a prestar atención a las frecuencias, a ver con qué frecuencia hay una condición de deficiencia, y sabiendo que el modelo de análisis fue sobre el mismo tipo de estrategia, recordar que es algo dinámico. En solo 7 años aumentó la frecuencia de situaciones deficitarias, del 50 al 70% del área pampeana. Algo similar, pero en forma mucho más abrupta, más rápida, es lo que se observó en lo que es la frecuencia de los niveles limitantes de zinc en la región pampeana, un microelemento con muchas características parecidas en su dinámica en el suelo al fósforo, que en solo 7 años pasó de una situación promedio de moderada limitación a muy frecuente ocurrencia de factores de limitación para producir normalmente cereales, y ahora estamos viendo también en algunos casos leguminosas y en particular soja. Con algo interesante para observar, el avance de la frecuencia de niveles limitantes es desde los márgenes de la región pampeana hacia el centro. Es decir, que va asociado a condiciones de textura, a condiciones de manejo, y principalmente a condiciones productivas de manejo desbalanceado de nutrientes, que nos lleva a prestar la atención que los microelementos también se modifican en cuanto a su oferta en nuestros suelos. Uno de los cationes que normalmente conocemos con niveles en valores absolutos no limitantes para la producción normal de los suelos pampeanos es el potasio. Son suelos desarrollados sobre materiales originales muy ricos en potasio, que la situación no ha cambiado, el material original sigue siendo el mismo, las concentraciones de potasio en la gran parte de la región pampeana
aún siguen siendo no limitantes para alcanzar niveles de productividad medias y altos, pero sí empezamos a encontrar que proveniendo de materiales de origen diferente, como son los que se encuentran en la región mesopotámica, provenientes principalmente desde el río Uruguay hacia el área de región pampeana, lo que vemos es que la frecuencia de sitios con posibles restricciones en la oferta normal de potasio empieza a aumentar. Y con distintas tendencias. Si uno analiza la proyección del cambio en los niveles extractables de potasio entre el 2011 y el 2018, lo que observa es que en estas regiones, en un plazo no muy largo, dentro de esta década, vamos a encontrar un predominio de situaciones, a menos que se modifique el modelo de producción en forma significativa, se deje de haber extracciones de potasio por ganadería, por agricultura, no haya más traslados, se genere se frene la intensificación de los sistemas de producción, aún en condiciones naturales, vamos a ver una proyección en aumento en la frecuencia de situaciones de deficiencia. Y en más tiempo vamos a observar el mismo comportamiento en el resto de la región pampeana, que aún está en niveles de no recomendación de fertilización, pero sí de atención en que hay cambios. Entonces, lo que nos está diciendo el suelo en la región pampeana como principal elemento en cuanto a la toma de decisiones es que, más allá de las mejoras en la genética que nos permite adaptarnos a capturar radiación, a mejorar, darle estabilidad en el uso de los recursos del ambiente, el suelo acompaña estos cambios sosteniendo producción y acusando modificaciones en su oferta. Y esas modificaciones en su oferta nos tienen que llevar principalmente a pensar que estamos en un sistema dinámico, que las plantas también acusan ese sistema dinámico. El año pasado, en la campaña 2017, 18 y 18 y 19, durante los cultivos de trigo, cebada, maíz y soja, realizamos una revisión de 72 situaciones de lotes de producción en su estado nutricional aparente a partir de los análisis foliares de la región pampeana. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos que en general se encuentran niveles de suficiencia, mayormente en los cultivos, en todos los nutrientes para los cultivos de invierno, y que en el caso de cultivos de maíz hay una situación de predominio de deficiencias. Los niveles de producción del maíz son muy exigentes, un crecimiento en la estabilidad productiva muy grande que llevó a que los suelos no alcancen a sostener esas altas demandas productivas. Estamos en un límite de oferta natural de nutrición. Son cultivos fertilizados, bajo las prácticas actuales de la nutrición. Algo similar le sucede a la soja. Fíjense que soja, salvo el caso de nitrógeno, que es por fijación biológica, respuesta a la inoculación, los nutrientes fósforo y azufre son limitantes. Y en el caso de todos los nutrientes, los indicadores de azufre muestran desbalance. O sea, los suelos no logran abastecer la incorporación de buenas prácticas de manejo de otros nutrientes, que por ejemplo nitrógeno y fósforo, que están mostrando ineficiencias posiblemente asociadas al manejo del azufre. O sea que las plantas saben y muestran, hacen grandes esfuerzos para mantener niveles de producción, pero a costo de deficiencias relativas que pueden estar afectando el comportamiento de la nutrición. Sabemos que no hay recetas únicas, que las decisiones son sustentadas en pronósticos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando manejamos nutrición estamos pensando principalmente en la evolución del suelo como oferta de recursos y de la condición productiva como demandante. Si bien cosechamos como un resultado integral, el crecimiento ocurre durante todo el ciclo. Y eso ha dado a que tengamos distintos modelos o herramientas de recomendación. Esas modelos o herramientas de recomendación han ido evolucionando en el tiempo, desde la fertilización exploratoria, reconocemos respuestas, pero no analizamos más que allá que la falta de un nutriente y su aplicación, la integración de diagnósticos simples, modelos de diagnósticos regionales, promedios de dosis, ajustes a niveles del sistema de producción,
donde ya cada empresa empieza a incorporar valor agregado y ajustes en cómo toma la decisión a partir de indicadores, o ya modelos más precisos, donde empezamos a integrar en la toma de decisiones herramientas, sitio específico, diagnósticos históricos acotados al sitio, o principalmente lo que estamos empezando a encontrar, decisiones en forma simultánea con el crecimiento del cultivo o con la integración ambiental de datos. Y lo que estamos transitando ahora son modelos mucho más complejos que no responden a causa-efecto puntual, suelo, cultivo, ambiente, sino es la integración de imágenes donde a partir de patrones, bases de datos del gran tamaño o modelos de inteligencia artificial, es decir, comparaciones de patrones de comportamiento, se toman decisiones de fertilización. Todo eso es una mejora continua donde cada uno de estos pasos integra algunos de los elementos del paso anterior. Es decir, hay elementos comunes que hacen a la organización de las decisiones, que nos permite desembocar en ver cómo fertilizar o cómo nutrir nuestros cultivos. ¿Por qué? Porque todos los modelos que estuvimos viendo ahí, que conviven, no hay ninguno mejor ni ninguno peor. Son todas herramientas útiles a la hora de tomar decisiones de fertilización. Parten de tres pilares o tres decisiones en orden, que una es conocer el sistema, diagnosticarlo, tomar datos para tomar decisiones, la interpretación y recomendación que está dentro de una definición de un criterio de manejo, una estrategia integral de la decisión, lo vimos al principio, no es solo el crecimiento biológico de un cultivo, sino también su integración con la estrategia del cultivo en una empresa y la estrategia de la empresa en un contexto mayor. Y por último, el planteo de uso o la estrategia de aplicación. Es decir, vamos a ir viendo sobre estos tres pilares o estos tres elementos, cuáles son las fortalezas y las herramientas que en este orden vamos a trabajar para tomar mejores decisiones. Hoy, el punto de partida en cuanto a cualquier modelo de diagnóstico es la decisión inteligente. La decisión inteligente no necesariamente es la aplicación dosis variable de un nutriente como punto máximo de ajuste de toma de decisiones y aplicación de la fertilización, sino el punto de partida. Reconocemos y sabemos que nuestros lotes tienen, a la hora de cosechar, a la hora de producir, a la hora que los cultivos crecen, heterogeneidades. Y ese nivel de heterogeneidad es variable, incluso en cuanto a su capacidad de detección, variable por la detección de acuerdo a la herramienta que usamos, como variable en la detección e interpretación de acuerdo al criterio que estemos aplicando para la toma de decisiones posteriores. Pero sí, ya el primer paso es la caracterización promedio, es decir, la muestra de suelo, la estimación del rendimiento promedio de un lote, menos aún de una empresa, sufre como un gran cambio positivo en cuanto al diagnóstico, y es un elemento fuerte de diagnóstico y que hace las decisiones de fertilización, el solo hecho de reconocer en su punto de partida que hay heterogeneidades. Esas heterogeneidades nos llevan a un modelo mejorado. ¿De aplicación? No, de diagnóstico. Es decir, hoy los modelos de diagnóstico sitio específico, entendiendo por sitio específico aquellos que caracterizan sectores de productividad contrastante y que se analiza en términos diferentes o únicos, pero no promedios. Es decir, yo cuando digo diferentes es en esta imagen, cuál es la característica de propiedades de suelo o de productividad en los sectores azul oscuro y cuál es la característica de suelo o de productividad en los colores verde claro, que son las dos situaciones más contrastantes que observamos en este sitio, asumiendo que los blancos son sectores de descarte. Es un punto. Pero podemos trabajar sobre diagnósticos únicos. Este suelo, este sitio, está mayormente representado por sectores azules, que es donde voy a producir, donde voy a poner mi mayor inversión, donde voy a tomar mi mayor riesgo. Por lo tanto, mi análisis es solo sobre el sector azul, porque desconozco o no quiero reconocer
la necesidad de corregir los otros sectores desde el punto de vista operativo. Entonces es importante el cambio desde el modelo tradicional que mezcla, que trabaja sobre estrategias aleatorias, con distintos modelos, de ignorar la heterogeneidad, a aquel georreferenciado o dirigido que nos permite identificar sectores con productividad diferente o con capacidad de manejo diferente. Ese es el primer paso en cuanto a la mejora en lo que son las decisiones de manejo de la fertilización. El segundo paso es cuando avanzamos hacia la interpretación. Y al elegir estrategias de fertilización, convivimos con una discusión que es válida, pero que es importante de tomar y resolver con anticipación a la puesta en marcha del modelo integral de recomendación. Eso es entender que convivimos con dos modelos. Uno es suficiencia de nutrientes, que se aplica a todos los elementos que vamos a estar considerando como limitantes a la producción de un cultivo, donde el foco de los modelos de suficiencia es la fertilización del cultivo. Es decir, corregimos con aquellos elementos y en aquella cantidad que nos permite alcanzar la productividad objetivo del cultivo, que genera una relación insumo-producto suficiente. ¿Por qué? Porque queremos asegurar o proveer suficiente oferta del nutriente que consideramos que está limitando, que está poniéndole un máximo a nuestra expresión productiva. Es lo que hacemos en el 90 y más por ciento de los casos de producción en región pampeana. Sabemos que nuestro objetivo de producción es próximo al máximo, pero no es el máximo rendimiento, porque sabemos que estamos dejando algo de productividad a cambio de mejoras en la eficiencia de relación insumo-producto. El suelo es nuestro principal contribuidor, nos está contribuyendo en forma sistemática y continua en cuanto a nutrientes, por lo tanto, en la medida que aumentamos el uso de este modelo y tenemos distintos cultivos, va a tender a ubicarse en el nivel de equilibrio del cultivo que es más adaptado a baja oferta de nutrientes, y por lo tanto, como herramienta estratégica y elemento de decisión crítico, es conocer frecuentemente, todos los años que hacemos un cultivo, la oferta de recursos que nos da el suelo. ¿Por qué? Porque hay una oferta dinámica que afecta tanto la cantidad del nutriente que estamos disponiendo para el cultivo, como también la capacidad productiva. Y el ejemplo más simple para visualizar un modelo de suficiencia es un modelo de balance. Por ejemplo, el caso de balance de maíz, donde tenemos una demanda que está asociada a la capacidad productiva, ligada al sitio, ligada a conocer el suelo, ligada a conocer la oferta de recursos hídricos, la profundidad efectiva, la condición de siembra, y a la cual le deducimos la oferta. ¿Cuánto es el recurso real que tenemos en el suelo, o proyectado, para balancear esa oferta de suficiencia? ¿Cuánto hace falta para que esa demanda no se vea insatisfecha y el cultivo pueda expresar su potencial, su máxima capacidad o la capacidad que mi empresa está deseando alcanzar? En contraposición, tenemos los modelos que ya conocemos como crecimiento, mantenimiento o reposición con nutrientes poco móviles. Se aplica a nutrientes poco móviles. ¿Por qué? Porque el remanente de ese nutriente puede quedar compartido, puede quedar la ineficiencia de captura de ese nutriente por el cultivo, puede estar repercutiendo en la residualidad que está en el reservorio del suelo. Por lo tanto, acá el objetivo es fertilizar el suelo. El objetivo no está sobre el cultivo, sino que asumimos que el suelo tiene una necesidad, o nuestros indicadores del suelo tienen que alcanzar ciertos umbrales con los cuales nos vamos a estar manejando, y que vamos a plantear estrategias mayormente ineficientes sobre el cultivo para lograr que la eficiencia de recuperación sea rápida y que el suelo pueda permitir, a través de su ciclado, ofrecer ese elemento a los cultivos que vamos a establecer. El ejemplo más simple, más rápido, es la reposición de fósforo, donde trabajamos mayormente sobre mapas de extracción.
conocemos por mapas de rendimiento, por concentraciones de fósforo en los granos, cuáles son las extracciones que estamos manejando, y a partir de esas extracciones diferenciales corregimos hasta tanto el suelo, con alguna frecuencia mayor, no tan frecuente como los modelos de suficiencia, alcanza los niveles objetivos que nos planteamos a priori para darle sustentabilidad a nuestro sistema de producción. Cuando hablamos de balance o demanda, ¿cuáles son los indicadores fuertes que tenemos que prestar atención o que tendríamos que estar atendiendo? El primero es que hay una relación estrecha, fíjense, casi el 80% de las diferencias en los niveles objetivos de suficiencia, de máximo rendimiento biológico del cultivo de maíz, evaluado en región pampeana, está explicado por el nivel de productividad alcanzada por el cultivo. Entonces, en la medida que aumentan los rendimientos de maíz, aumentan los niveles máximos en los cuales alcanzamos ese equilibrio, ese objetivo, ese máximo de productividad. Y que esa pendiente nos está diciendo que por cada tonelada de mejora en la producción hay aproximadamente 22 kilos de aumento en mi objetivo de corrección. ¿Por qué esto me detengo y lo planteamos como una herramienta, un elemento clave a la hora de tomar decisiones? ¿Por qué? Porque estamos mejorando a partir del mejoramiento genético, a partir de la incorporación de mejores prácticas de manejo, estamos mejorando las expectativas de producción. Esas expectativas de producción tienen que ser acompañadas acordemente con mejoras en la nutrición. Si nuestra empresa tenía un nivel de productividad de 9 toneladas de maíz y por el cambio de un híbrido, el ajuste en la fecha de siembra, la mejora en el manejo integral del cultivo, esperamos una contribución, el mismo mejoramiento genético nos va a pasar de 9.000 a 9.500 kilos, mi corrección del último año mínimamente tendría que haberla suplementado con 10 kilos más de nitrógeno en mi objetivo. ¿Por qué? Porque mejoré la expectativa de producción. Si no, lo que voy a estar haciendo es mejoro la expectativa potencial sin acompañar mi capacidad de corrección de ese nutriente. No hay un paralelismo en la mejora en producción potencial es por un cambio en la eficiencia de uso de nitrógeno. Fíjense que el 80% de esas diferencias están asociadas a producción. Este trabajo muy bueno de Javier Di Matteo, que presentó el año pasado, lo que nos está mostrando es que en esos ambientes, en la medida que mejoramos nuestra expectativa productiva, nosotros hacemos ajustes en cuanto a las densidades de plantas con las cuales capturamos esa mejora productiva del ambiente. Fíjense que sigue una tendencia de incrementos decrecientes, es decir, hay un aumento en la densidad de plantas a tasas de incrementos decrecientes, las plantas empiezan a tener distintos grados de eficiencia en la medida que aumentamos la capacidad productiva de nuestros sitios. Esa mejora en la capacidad productiva de nuestros sitios nos dice que hay genotipos de distinta capacidad de captura, esa variabilidad del ambiente. Pero acá estamos hablando de nutrición. Entonces hicimos un ajuste en cuanto al ajuste de la densidad, reconocemos una expectativa productiva de nuestro ambiente, de nuestro sitio, ambiente, sitio, punto de producción. ¿Y qué le pasa al nivel de recomendación de nitrógeno? Fíjense algo muy importante. Acompaña a esa mejora en el ambiente esperado, lo vimos en la figura anterior, a partir de las 8 o 9 toneladas de producción esperada, casi un crecimiento lineal. Es decir, si esperamos mejorar, no podemos dejar de ajustar en forma acorde el nitrógeno. ¿Por qué? Porque la brecha, fíjense que la banda, la dispersión, alrededor de esta media es muy estrecha. Es decir, el ambiente define la cantidad de nitrógeno que necesitamos agregar en maíz. ¿Y qué pasa cuando estamos por debajo de esas 8 o 9 toneladas? No se proyecta linealmente, sino que se establece un plató. ¿Por qué? Principalmente porque la capacidad de oferta de estos sitios de menor capacidad de liberación de nutrientes está
condicionando la capacidad de oferta del nitrógeno al sistema. Entonces, cuando hablamos de nitrógeno recomendado, nitrógeno umbral, también tenemos que estar atentos en los pisos en los cuales nos estamos manejando. No es solo el efecto lineal en la medida que aumentamos, sino cuidado que en las decisiones de manejo, esa proyección lo que nos va a estar haciendo es alejarnos de la capacidad productiva del sitio. Y hay un piso, y ese piso está alrededor de los 110, 115 kilos de nitrógeno para cualquier maíz en cualquier región. Hoy lo que estamos estudiando es la interacción entre densidad y nitrógeno como herramienta en los ambientes de muy baja productividad y de muy alta productividad, cómo eso condice o no en la eficiencia de uso del nitrógeno. Un trabajo muy profundo que les voy a mostrar someramente del grupo de Gabriel Espósito en la Universidad de Río Cuarto nos muestra, combinando densidades, ofertas de nitrógeno y ambientes de capacidad productiva, que en general, si bien habría algunas tendencias, esas no son significativas, pero que el cultivo de maíz requiere entre 1,5 a 3,5 gramos de nitrógeno por cada planta que estamos cultivando. Si lo asociamos al concepto anterior, sabemos que al definir ambiente definimos por el híbrido una densidad de plantas y lo que estamos asociando a esa densidad de plantas es una cantidad de nitrógeno objetivo que acompaña el crecimiento de ese material, de ese cultivo. Hoy lo que está trabajando este grupo de investigación es en qué medida hay una interacción positiva entre aumentos en la densidad y mayor eficiencia en la captura del nutriente, no necesariamente en mayor cambios en la demanda, sino en cómo aprovechamos mejor esa oferta de nitrógeno. Entonces, como resumen, cuando hablamos de balance y demanda de nitrógeno, no descuidar un aspecto central que es la dinámica del mejoramiento, la dinámica en la capacidad productiva del sitio, transformada a través de la genética y el manejo del cultivo, tiene que ir acompañado mínimamente por el crecimiento proporcional en cuanto a la oferta de nitrógeno que nosotros vamos a manejar por la fertilización. El diagnóstico es dinámico, no hay una situación estática. ¿Qué nos pasa con el fósforo? Bueno, el fósforo es un trabajo muy, muy bueno que resume cuáles son los cambios que se observan en región pampeana, principalmente en la zona sur de Santa Fe, del norte de la provincia de Buenos Aires, sobre suelos franco-arenosos, que en el balance acumulado de fósforo, es decir, el aporte adicional del fósforo por encima del consumo, hay una relación lineal prácticamente también del 80% en cómo repercute el balance acumulado cuando es positivo sobre los niveles de fósforo en partes por millón que medimos en el suelo en sistemas intensificados de fertilización. ¿Qué es lo más importante acá? Que la fertilización por encima del consumo es una herramienta que nos permite aumentar el nivel de fósforo del suelo. Era la parte del modelo de recomendación por mantenimiento, el suelo como objetivo de fertilización, y que para gran parte de la zona central pampeana, la estimación más rápida es por cada parte por millón de fósforo que queremos corregir en nuestro suelo, tenemos que pensar en la aplicación de 3,2 kilos por encima del consumo del cultivo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando es que las estrategias de fertilización por reposición o mantenimiento de fertilidad, esto es un trabajo hecho en INTA Villegas, coordinado por Miriam Barraco y su equipo, nos muestra que sea cual fuese el cultivo, en promedio hay una mejora de un 6% de producción si la oferta del suelo está por encima de los niveles críticos. Es decir, el manejo del fósforo es muy importante integralmente y la reposición o el mantenimiento de fertilidad nos da un escalón de mejora que captura en forma mucho más consistente el cultivo de trigo, el cultivo de maíz, pero lo importante es hay una brecha medida localmente en ese comportamiento. Y también este mismo estudio nos muestra, acá es la evolución del nivel de fósforo del suelo a lo largo del tiempo de este estudio, en rojo, cuando se establecen modelos
de suficiencia, en azul cuando se decide no fertilizar, un nivel de alta fertilidad, y en verde un modelo de reposición o crecimiento. Y lo que estamos viendo es que las pendientes de reducción por el modelo de suficiencia, con mucha diversidad, es decir, están todos los cultivos representados y cada cultivo fertilizado, si hay una conveniencia económica de hacerlo, genera una reducción de cercana a media parte por millón por año. Mientras que la no decisión de fertilizar genera una reducción cercana a una parte por millón por año. Si recuerdan, cuando veíamos los modelos, cómo estaban las imágenes de los mapas de fertilidad de la región pampeana, la pérdida en los últimos 7 años, o la reducción en los últimos 7 años, promedio de la región pampeana, responde al modelo sin fertilizar. Es decir, en todos los cultivos la suficiencia es insuficiente. Estamos usando dosis de fósforo que ni siquiera permiten a los cultivos expresar su máxima eficiencia productiva, biológica y de captura de otros elementos. Esto era para prestar la atención. ¿Por qué? Porque fertilizamos, pero a la hora de los diagnósticos, si bien tenemos una variable que es la relación insumo-producto, no en todos los cultivos impacta de la misma forma y lamentablemente en los que más impacta es donde menos información tenemos para tomar mejores decisiones. Diagnosticamos, nos sentamos con nuestros asesorados para plantear una estrategia. Esa estrategia tiene una interpretación sustentada en un diagnóstico y ahora vamos a trabajar sobre cómo aplicamos las buenas prácticas de uso de nutrientes que buscan una administración responsable de estos, es a través de elegir la mejor dosis que tiene que coincidir con lo que el cultivo necesita para su funcionamiento y para su rol en el sistema. Acuérdense, conservación, modelos integrados o una renta adicional. Considerar el momento correcto. El momento correcto es que esos nutrientes que se vinculizan a través de un fertilizante estén disponibles cuando los cultivos los necesitan. Es decir, integrar cómo ese fertilizante se incorpora en el sistema suelo, se incorpora a través del agua en lo que el cultivo va a explorar y poder capturar durante su crecimiento a través de las raíces, o a partir de aplicaciones foliares estratégicamente en el momento que aportan el rendimiento. El cuarto pilar que hace a esta aplicación responsable de nutrientes es el lugar correcto, tal que la fertilización se ubique donde nosotros queremos que quede. Es decir, el enriquecimiento en nutrientes se concentra donde las raíces crecen, en sectores protegidos, cuidando, por ejemplo, aplicaciones en superficie, en suelos con pendientes, sin rugosidad y ante eventos de lluvias torrenciales que generan lavado y escurrimiento, lo que hacen es un desplazamiento de fertilizantes fuera de mi foco de máxima eficiencia. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas o buenas decisiones, tenemos que integrar el sistema, el modelo de aplicación y no solo la necesidad y la dosis. Y por último, la elección de la fuente correcta. No todos los fertilizantes son los proveedores de los nutrientes en tiempo y forma que permiten una máxima eficiencia. ¿Por qué? Porque hoy disponemos de fertilizantes tradicionales con acondicionados para responder mejor en cuanto a la eficiencia ante eventos de pérdida por volatilización, por lavado, por nitrificación, o con distintas granulometrías para mejorar el acceso de las raíces, para ser más ágiles su captura en etapas tempranas, o con retardadores para ser más eficientes en etapas posteriores. Es decir, el abanico de decisiones es muy grande. Lo que sí es importante es manejar que ese abanico convive con estas 4 pilares o principios de administración: dosis, momento, lugar y fuente correcta de aplicación, donde el correcto involucra el cultivo, la decisión empresarial y el entorno o el sistema. ¿Cuáles son los planteos más frecuentes en Argentina? El más frecuente, casi el 80% o un poco más de los modelos de fertilización que convivimos y vemos en nuestro país, es reiterar lo común hecho en la región. Sabemos que la estrategia más frecuente, que difícilmente capture las mejoras de manejo que se involucran en el cultivo. ¿Por qué? Porque repetimos lo que venimos haciendo desde los años anteriores,
y eso hace que tienda a aproximarnos a un promedio, a un rendimiento uniforme, y nos permite ver que hoy, en lo que es la fertilización, estamos desacoplados en el manejo de la toma de decisiones con las decisiones de mejora en cuanto a la capacidad productiva de nuestros cultivos. La genética avanzó en cuanto a la resolución de problemas ambientales y se intensificó la brecha asociada a la desnutrición. ¿Por qué? Porque el suelo no puede acompañar en forma equivalente y a la vez la demanda de nutrientes es más intensa. ¿Cómo mejoramos eso, que es ese 20% que sí sabemos que se está haciendo y que funciona muy bien? Principalmente a partir de 3 elementos. Uno es el análisis de suelo. Hay que reconocer que el uso de análisis de suelo está limitado. Tenemos que intensificar los muestreos, pero en particular los muestreos que tienen una estrategia. Es decir, vimos que el diagnóstico dirigido tiene un peso adicional por encima del conocimiento general de la oferta de un elemento. El segundo pilar es las expectativas productivas, conocer más la demanda, conocer más el foco de la toma de decisiones, donde hay modelos que permiten proyectar las tendencias, proyectar la expectativa productiva y ajustar, salir del promedio a mi realidad de sistema. Y la tercera es la integración de información complementaria, donde sabemos que las mejoras en la eficiencia no parten de solo conocer la oferta y la demanda, sino mi estrategia de disponibilidad de formulaciones nuevas, de indicadores de aplicación diferentes, de controles de calidad de aplicación, de distribución de nutrientes y en particular de conocer las estrategias productivas del cultivo, que son dinámicas, desde una renta en sí mismo hasta una incorporación de beneficios a nivel de sistema. En tal propósito, desde Fertilizar, durante los últimos 4 años, planteamos una serie de estudios que son módulos que se distribuyeron en 15 situaciones diferentes, tratando de ver el efecto acumulado del manejo de la nutrición actual en Argentina. Y acá les voy a compartir algunos de los resultados. Fíjense que son sitios que están desde Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y distribuidos en la zona norte, centro y sur de la provincia de Buenos Aires, donde cada región tuvo sus diferentes secuencias de cultivos. Son modelos de producción extensiva, con colaboradores de INTA, de universidades o de la actividad privada en su conducción y cuidado, y que comparan básicamente 4 modelos de decisión. Uno es el control sin fertilización, es decir, la oferta, la base, el suelo como proveedor de nutrientes que acompaña en la producción. La fertilización promedio, actual o frecuente, derivada de encuestas y despachos de fertilizantes cultivo por cultivo, región por región, es decir, cómo se fertiliza en ese 80% que no trabaja con diagnóstico, que no trabaja con herramientas que desafían los niveles de producción por encima de los promedios. Y 2 modelos mejorados, un modelo de recomendación promedio, es decir, pequeños ajustes, principalmente la incorporación de azufre, algunos ajustes moderados en cuanto a dosis de fósforo, asociados a la incorporación del análisis de suelo como herramienta de diagnóstico y la consideración del rendimiento promedio de la región. Y el tercer escalón, que es la fertilización de nutrición balanceada, de alta producción, es decir, el ajuste nutricional en dosis y en estrategia, momentos, desdoblamiento de dosis, que respondan a mejorar las expectativas de producción que puedan capturar esa mejora en el manejo asociado principalmente a genética y condiciones de manejo del cross-cultivo. ¿Qué es lo que vemos en general? Esto es promedio con resultados ya de la última campaña, es decir, lo que se terminó de cosechar ahora en este otoño. Que a nivel de secuencias, y acá estamos combinando distintas regiones, distintos cultivos, distintas órdenes de producción, pero cuando lo vemos como nivel de sistema, hay algo que es muy importante. Por un lado vemos mejoras en producción, es decir, las secuencias que, independientemente de los cultivos que incorporamos, mejoran su nivel de productividad en términos relativos al máximo, en la medida que mejoran las decisiones
integrales de manejo. Análisis de suelo, herramientas de manejo de la fertilización y expectativas de producción acordes a esa mejora productiva. Pero lo más importante, y acá lo que estamos viendo es, el verde es el control sin fertilizar, el azul es el manejo del promedio o frecuente en la región, el bordeaux es el manejo mejorado con algunos ajustes en cuanto al diagnóstico, y a lo sumo la incorporación de azufre, y en gris es el ajuste en dosis, la mejora del diagnóstico, el reconocimiento de otros elementos limitantes, por ejemplo el zinc, en el caso de cereales. ¿Qué es lo que estamos viendo? La variabilidad. Fíjense, la dispersión de resultados que se encuentran en la medida que no corregimos. El suelo tiene una oferta muy variable de acuerdo a la condición de producción, y que en la medida que incorporamos correcciones o recomendaciones de fertilización, ese desvío, esa variabilidad disminuye. Eso nos da mejor predecibilidad, podemos más tranquilidad a la hora de proyectar nuestra expectativa productiva. Ese comportamiento lo podemos ver reflejado por separado en cultivos de maíz, en cultivos de cereales de invierno y en cultivos de soja. Entendiendo que el maíz es maíz sembrado en fechas tempranas o en fechas demoradas, y soja es en fechas tempranas o de primera y en soja, o de segunda sobre cereales de invierno. Y fíjense que en todos vemos esa reducción importante en la variabilidad y la contribución significativa en cuanto a la mejora de producción de los modelos mejorados. Haciendo un resumen de estos resultados, lo que vemos es que con respecto al manejo actual, las recomendaciones al promedio es análisis de suelo y proyectemos sobre el rendimiento promedio alcanzado, tiene moderadas mejoras sobre los cultivos, sobre lo que se hace hoy para producir cereales, pero una mejora significativa en soja. ¿Por qué? Porque en soja no hacemos análisis de suelo, no separamos situaciones de respuesta de los de no respuesta, entonces las dosis no son las adecuadas, aunque se fertilizan muchos lotes de soja, y al no ser dosis adecuadas, estamos dejando en el camino una brecha de producción próxima al 7% del resultado. Cuando incorporamos la expectativa de mejora de producción, cuando incorporamos acompañar la mejora productiva integral del cultivo, ¿qué es lo que hacemos? Mejoramos integralmente el cultivo y no corregimos la estrategia de nutrición. Fíjense en maíz o en trigo y cebada. Si los cereales tienen un salto, una contribución próxima al 18% de mejora por encima de lo que se hace hoy. Y la soja acompaña esa brecha. Entonces, en términos generales, hoy, cuando hablamos de elementos de diagnóstico de la fertilización, tenemos que pensar en tres pilares que son importantes y que basan todas sus decisiones en cuantificar. La cuantificación de la expectativa es lo que mejor nos prepara para salir del promedio y transitar hacia los rendimientos esperados que estamos incorporando a través del manejo. Tenemos que mejorar la cuantificación en la demanda, es decir, a la oferta del suelo y su demanda a lo largo del ciclo de cultivo. Conocer mejor nuestro recurso, no porque lo conozcamos bien o mal, sino mejor. Mejor es acotarlo a las áreas productivas de impacto y principalmente interpretar esa variabilidad como una herramienta de diagnóstico más allá de su aplicación diferencial y tomar decisiones organizadas en la ejecución que sean acordes a cada sitio. O sea, las respuestas a la fertilización por encima de lo que es el no uso es generalizado en toda la región pampeana. Pero el comportamiento de fuentes o fertilizantes diferentes, que aportan el mismo nutriente, pero tienen distintas presentaciones, distintas formulaciones. Interpretación de indicadores de diagnóstico, que son los mismos, pero que tienen distintas expectativas de acuerdo a la expectativa productiva. Y ofertas, por ejemplo, de lluvias, como vehículo de solubilización e incorporación de un elemento al suelo, varían. Y por lo tanto, la decisión es una ejecución que tiene que ser acorde a cada una de estas
En síntesis, cuando vemos los procesos integrales de manejo de la fertilización, estamos teniendo una estrategia, una demanda y una oferta que es variable, que la conceptualizamos con diferentes opciones en cuanto a los diagnósticos, una trayectoria de interpretación que es la transformación de esas demandas, de esa disponibilidad y de esa decisión en forma integral para vinculizarlo en un momento de aplicación. Esa integración de decisiones, que son que hacen los elementos, son elementos conceptuales fuertes que hoy, para cada uno de esos pasos, tenemos diversidad de respuestas. Lo importante es no atarnos a una sola. No hay un modelo único de fertilización. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo con modelos que trabajan con diferentes planteos en cuanto a la integración de información. Lo que sí sabemos es que en la medida que aumentamos la diversidad de nuestros criterios de interpretación, de diagnóstico y de aplicación, vamos a tener mayores herramientas para tomar la mejor puesta de proyección del manejo de la fertilización ante situaciones variables, el ambiente, el contexto en el cual producimos y los propósitos de cada una de nuestras empresas. Sabemos que en promedio el manejo de la nutrición es una de las herramientas que mayor impacto tiene sobre los rendimientos. Hemos medido diferencias hasta un 30%, pero el mayor impacto está en la dispersión, en la variabilidad. La desnutrición de los cultivos baja o disminuye los rendimientos alcanzables, pero aumenta la variabilidad de resultados, hace más impredecible el comportamiento de nuestro cultivo. En la implementación de las estrategias de manejo coexisten diversos criterios de diagnóstico o de interpretación que nos llevan a distintos resultados. Por lo tanto, tenemos que estar atentos que los análisis de suelos están mostrando dinámicas y están mostrando cambios, y esos cambios hay que seguirlos de cerca o con mayor distancia, dependiendo de la estrategia de interpretación que vimos. Suficiencia, mucha precisión, más cercana, fertilizando el suelo o mantenimiento con unas distancias más esporádicas. Y que los nutrientes en los cultivos están mostrando cada vez más frecuencia de limitaciones previsibles o visibles a nivel de análisis foliares. Por último, las decisiones de manejo de los nutrientes se están sustentadas en indicadores cuantificados, es decir, todo lo que estamos conversando, todo lo que estamos viendo de elementos de diagnóstico, se resumen en toma de decisión con datos, con números, cuya cuantificación parte en conocer el sitio, el suelo, como proveedor de un recurso, las expectativas productivas, el sitio, el ambiente como potencial, como captura a través de la genética, y de un modelo de estrategia o rol empresarial del cultivo en sí mismo dentro de la secuencia. Para lo cual es importante convivir con diversas herramientas hoy disponibles que parten desde el diagnóstico, no solo desde el insumo o desde la tecnología de aplicación. Con eso les agradezco mucho la atención, disculpen la interrupción técnica y creo que puede haber algunas preguntas. Bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, en esta presentación, y quería avisarles que esta presentación va a estar disponible en el sitio del CEPIA en los próximos días. Muchas gracias.